¿Cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Soy Kenvir Puente y como usted sabe, esta es una producción de Radio Congreso para el canal del Congreso. En esta ocasión vamos a platicar sobre la vida parlamentaria. Como usted sabe, nuestro programa Apuntes Parlamentarios lo que busca es entender mejor cómo funcionan las cámaras del Congreso mexicano, comprender por qué tenemos las instituciones que tenemos y de esa forma construir una ciudadanía mejor informada sobre la vida legislativa, sobre el desempeño de nuestras y nuestros representantes. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que muchas veces se menciona, pero a veces pareciera lejano, algo como muy técnico, que es las comisiones de las cámaras. Y para eso hablaremos en particular de una actividad específica dentro de las comisiones, que son las secretarías técnicas. Siempre hay una secretaría técnica en cada una de las comisiones de nuestras cámaras. ¿Qué es? ¿Qué sirve? ¿Para qué? Le ayudan en la presidencia de las comisiones. Vamos a explorar esto y tendremos a 3 invitadas que además tienen una muy larga trayectoria, 3 extraordinarias profesionales de la actividad legislativa, que son la maestra Hatsiri Pando Medina, la maestra Marta Patricia Carrillo Núñez y también la maestra Violeta Roldán Díaz, que en un momento más se las presentaré. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes parlamentarios. Todas las comisiones, como usted sabe, son órganos de apoyo a las actividades del pleno de cada una de las cámaras. Las comisiones lo que hacen cuando son ordinarias son principalmente dictaminar los asuntos que les han sido turnados a trámite, pero también tienen otras funciones, es decir, no solo realizan dictámenes, sino que también realizan reuniones de trabajo, actividades de control parlamentario, sugerencias, análisis de proposiciones con punto de acuerdo, o a veces tienen una agenda mucho más proactiva, que no tiene que ver específicamente con la actividad propiamente legislativa, sino con la actividad de evaluación del gobierno, de fiscalización, de seguimiento al presupuesto, etc. Es muy amplia la actividad que tiene una comisión legislativa. Pero ¿cómo lo hacen? Pareciera como que las diputadas, los diputados, senadoras, senadores, pareciera que lo hacen solos, sin gran apoyo. Sin embargo, hay una figura, que es una figura clave, que es la Secretaría Técnica. ¿Qué es la Secretaría Técnica? Y de eso vamos a hablar con 3, ya les decía yo, extraordinarias profesionales de la vida legislativa, que poco a veces se reconoce en la vida pública. ¿Por qué? Pues porque quienes se llevan los reflectores, como debe de ser, siempre son las y los diputados, las y los senadores, pero que no se entendería el éxito de la actividad de estas comisiones sin el trabajo de las secretarias técnicas. Por eso hemos invitado esta mañana a la maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, quien es maestra en Innovación Social y Economía Solidaria por la Universidad de Salamanca de España y que cuenta con las licenciaturas en Economía y Comunicación Política por la UNAM. Ella actualmente es secretaria técnica de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Bienvenida, Marta Patricia. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. También tenemos el día de hoy como invitada a Violeta Roldán, quien es, además de licenciada en Comunicación y maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, lo primero por la UNAM y esto segundo por la Universidad Panamericana. Es una especialista también en Derecho Parlamentario y tiene una larga trayectoria de más de 15 años en diversas áreas de las cámaras del Congreso, tanto en diputados como en el Senado, y quien durante, le decía yo hace unos momentos, casi 10 años fungió como secretaria técnica de la Comisión de Educación del Senado de la República y actualmente es asesora de la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República. Bienvenida, Violeta Roldán. Muchas gracias, Kenvir. Gracias a mis compañeras también. Pues también nos acompaña esta mañana
Hatsiri Pando, quien es además una abogada especializada en derecho ambiental, una buenaza en sus temas medioambientales y en temas legislativos, y que además de una larga trayectoria en la vida legislativa, ha desempeñado cargos como la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Cambio Climático y Secretaría Técnica de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República. Bienvenida, Hatsiri. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues arranquemos con este día. Primero que nos expliquen qué es o cómo funciona, qué es lo que hace una persona secretaria técnica de una comisión. ¿Quién quiere explicarnos qué es lo que hace una secretaria? Empezamos con Hatsiri. Perfecto. Hatsiri Pando. Pues yo creo que en resumen y de manera general hacemos de todo. Desde sacar copias, escanear documentos, organizar reuniones, dictaminar, ¿no? Somos el apoyo, precisamente como decías, de los legisladores, de las legisladoras. Mucha de nuestra tarea es de investigación, ¿no? De todo el soporte parlamentario, de las leyes, reglamentos y demás sobre cómo funciona, en este caso, el Senado o la Cámara de Diputados. Pero también hacemos desde recibir personas, ¿no? que vienen, que quieren tener audiencias con los senadores, con las senadoras, personas que no saben a dónde acudir o que quieren, por ejemplo, que le arregles algún problema. Y en México existe mucho esto hay un poco de desconocimiento de la labor propia del legislativo como tal. Entonces muchas veces llegan a tocar esta puerta pensando que aquí se dirigen, no sé, recursos, o que podemos hacer diferentes tipos de gestiones, o que tenemos todas las facultades. Y la verdad también mucha de nuestra tarea pues es asesorar a estas personas y decirles cuál es el camino, ¿no? al que deben acudir, o si se trata de aquí, bueno, pues aquí ya lo podemos resolver, pero muchas veces también es ayudarlos y encaminarlos hacia a qué puerta tienen que tocar. Pero bueno, como decía, también sacamos copias, hacemos todo este apoyo legislativo, organizar reuniones de comisión, que yo creo que es de lo más elemental, ¿no? Parlamentos abiertos, organizamos foros y demás con los senadores, pero pues también conciliar entre senadores y senadoras, ¿no? Tratar de llegar a consensos en la labor legislativa. A ver, qué buen punto acabas de poner, porque uno pensaría, tal como lo presenté, que el personal de apoyo técnico de una comisión lo que hace es apoyar a los senadores y senadoras para que hagan su trabajo, lo cual es cierto, pero no se limita a eso. Qué bueno que lo dices, porque en gran medida también se encargan de orientar al público, a las personas que también se acercan, para decirles, a ver, esto sí hacemos, esto no hacemos, y también podemos ayudarte, orientarte hacia dónde puedes ir para resolver algún asunto. Algo que muchas veces nos preguntamos es, a ver, los senadores, o a veces desde fuera queremos y les exigimos a las y los senadores que debieran de saber de todo. Tienen que ser especialistas en todo. Y si se debate hoy sobre salud, tienen que saber de salud. Y si mañana se debate sobre seguridad, tienen que saber de seguridad. Y si pasado mañana lo hacen sobre medio ambiente, tienen que saberlo. Y sin embargo, pues no lo hacen. No es así. Esa no es nuestra realidad. No es la realidad, yo diría, de ningún parlamento del mundo. Los legisladores no suelen ser especialistas en todo. ¿Por qué? Pues porque en lo que son especialistas es en política, en tener un vínculo con la ciudadanía, en representar los intereses de la gente. No necesariamente en los temas especializados en los que se incorporan como miembros de las comisiones. Pero cuando llegan a una comisión, pues, ¿qué es a lo que se enfrentan? Es decir, yo llego, hay una secretaría técnica. ¿Quién es quien ocupa la secretaría técnica? ¿Cómo se define quién debe ocupar una secretaría técnica de una comisión? Violeta. Pues hay un procedimiento, pero fundamentalmente pasa que es alguien en quien confía la presidencia, ¿no? La persona que ocupa la presidencia de las comisiones decide, justo pensando en el tema de su comisión, quién tiene la mano o quién conoce, que sepa sobre el tema. Y es interesante que en general también uno de los elementos de estos perfiles es que sepa sobre el tema, aunque también pasa que no necesariamente saber del tema es saber sobre los procesos legislativos del tema. Claro. Es una cosa interesante que pasa con mucha frecuencia, ¿no? Traen al experto en Asia-Pacífico, pero el tratamiento del tema en el Congreso
es muy distinto al que se imaginan en el Ejecutivo, ¿no? Y así educación, y así el medio ambiente, y así energía. Entonces, un poco esta es la idea, que el legislador decide quién puede, en función de la especialidad de su comisión, pues trabajar en el tema. Y una vez que lo elige, hay un procedimiento en el que, bueno, lo presenta a las y los integrantes de las comisiones y lo somete a discusión, ¿no? Yo pongo a su consideración esta persona que me parece que cumple el perfil, se lee, digamos, el currículum, se dan las credenciales y en general, bueno, los integrantes apoyan, ¿no?, este soporte técnico. Claro, por supuesto que siempre las y los legisladores van a querer tener cercanamente a ellas o a ellos, pues alguien que conozca de los procedimientos legislativos, que tenga cierta experiencia, pero también en la que confíen, ¿no? Correcto. Es decir, que les pueda ayudar a resolver asuntos. Ahorita vamos a ir a este tema del que ya los planteaba Hatsiri, cómo las secretarias técnicas y los secretarios técnicos también muchas veces hacen una labor de construcción de consensos, de ir planteando las distintas alternativas de redacción de una propuesta de modificación a una ley, y tienes que ir con uno y luego tienes que ir con el otro y luego tienes que ir con el otro y tratar de encontrar una redacción que pueda transitar, como le llaman ustedes, en los distintos grupos parlamentarios, ¿no? Ahora, estábamos hablando, Hatsiri, nos decías, ¿cuántos años llevas en la actividad legislativa? Aproximadamente unos 15 años aquí ya en el Senado. Unos 15 años en el Senado. Violeta, sí. ¿Cuántos llevas en el 15 en el Senado y 2 en diputados. Ok, 17 años más o menos también. Marta Patricia Carrillo, cuéntanos, ¿cómo llegaste o cómo llegan ustedes a tener esta responsabilidad y cuál fue, digamos, su proceso de incorporación con el Poder Legislativo? Vamos a hablar más adelante del tema de género, porque en esta mesa estamos poniendo, tenemos a 3 invitadas, secretarias técnicas, que hasta hace unos años, yo diría, eso era impensable. Correcto. ¿Sí? Si los secretarios técnicos se hablaba, ¿no? Y ahora tenemos a 3, además, extraordinarias, ya había yo dicho, y eficaces funcionarias, secretarias técnicas de distintas comisiones. Pero ¿cómo se hace? Es decir, ¿cómo se llega a ocupar una posición como estas? Pues básicamente ya lo dijeron mis compañeras también, en este papel de construcción, bueno, tenemos un papel primero de traducción, construcción y divulgación de lo que se hace en el legislativo. Y entonces creo que entre las cualidades que se debe tener como secretario técnico es la de contener, construir y a veces ver más allá de lo que ven los legisladores, porque muchos legisladores que llegan son políticos con experiencia, que saben mucho del tema, pero que desconocen el poder legislativo. Entonces, muchos de ellos vienen del poder ejecutivo y cuando llegan al legislativo es un mundo aparte que por más que uno quisiera entender el proceso no es una cuestión fácil y por eso el papel de la investigación es fundamental. Entonces, de ahí que sí se ha pugnado mucho en los equipos técnicos por la especialización, porque si bien los legisladores no están obligados a saber de los temas específicos, sí los equipos de las comisiones, que son los responsables de desmenuzar y de analizar las iniciativas que presentan los legisladores, pues deben tener el pulso más real de qué sí es posible, qué no es posible, porque en las comisiones se conjunta la parte política, pero también la parte técnica. Y justo hacer esta articulación entre las dos partes es una tarea que es pues difícil, entendiendo que también la composición de la comisión es plural y llegar a un consenso con ellos, que les expliques por qué sí, por qué no, porque a veces lo que piensan, aunque son buenas intenciones, no puede transitar, es todo un reto, porque a nadie nos gusta que nos digan que no, y pues menos que nos digan y que nos fundamenten por qué nuestra propuesta es incorrecta o es inviable. Y entonces incluso esta sutileza para decir las cosas y argumentar y decir por qué sí o por qué no, pues lleva un componente en donde a veces nosotros hasta de psicólogos lo tenemos que hacer y estar leyendo las personalidades de los legisladores, que tampoco es una cuestión fácil. Claro, y los legisladores también hay que entender que
tienen demandas de sus, en la ciencia política le llamamos de sus principales, es decir, de sus votantes o de sus jefes políticos o de los líderes de sus partidos o de su gobernador o de su presidente municipal. Es decir, son personas que están sujetas a distintas presiones de muchas fuentes, de las organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación, etc. Y entonces, para tratar de atender esas demandas, pues muchas veces presentan una iniciativa, una proposición con mutuo acuerdo, piden que se agende un asunto en el orden del día, en la agenda política, presentan una pregunta parlamentaria. Es decir, tienen distintos instrumentos para tratar de darle salida a esa demanda por parte de la ciudadanía. Ok, ¿y ustedes qué es lo que hacen para ayudarles? Ya nos decía Hatzi, también Violeta y Marta, la investigación, por ejemplo, para que estén mejor informados, mejor documentados a la hora de participar. ¿Qué otra actividad realizan? Y vinculado con las tareas específicas de la comisión, ¿cómo se prepara una sesión de una comisión? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer una secretaria técnica como ustedes para preparar una sesión de comisión? Un poco para que el público nos entienda la diferencia entre la comisión en pleno y la junta directiva, es decir, cuál es la diferencia y cómo se va preparando una sesión de comisión. Hatsiri. Bueno, en principio, por ejemplo, hablando de la Comisión de Medio Ambiente, en la que estoy ahorita como secretaria técnica, actualmente tenemos 17 senadoras y senadores de todos los partidos políticos y sin grupo. A veces hemos llegado a tener hasta 17 integrantes, ¿no? Entonces, en principio, por ejemplo, ¿qué hacemos para tener las reuniones? Tenemos dos tipos de reuniones, que son las ordinarias y las extraordinarias. Las extraordinarias, digamos que podemos convocar con la anticipación necesaria, ¿no? Es decir, 2 horas, ¿no? 3 horas antes, un día antes. Y las ordinarias llevan un poco más de planeación, pero generalmente aquí, y sobre todo en el Senado y yo creo que en el Legislativo en general, todo urge. Siempre estamos corriendo contra el reloj, entonces mucho de nuestro trabajo es ir preparando los dictámenes, es decir, ellos presentan iniciativas, proyectos de ley, de reformas, y nosotros como secretarios técnicos tenemos que platicarlo con el presidente o la presidenta de la comisión y ponderar cuáles son los temas que van a ser los prioritarios para el año legislativo o para el periodo legislativo, ¿no? El año legislativo es un año calendario, digamos, y el periodo pues se mide de septiembre a diciembre o de febrero a abril. Entonces planeamos la agenda, presentamos un plan de trabajo anual para la comisión. La comisión aprueba este plan de trabajo con las modificaciones que los senadores y las senadoras nos presentan y con base en eso vamos presentando los proyectos de dictamen. Pero como siempre estamos, ¿no?, corriendo con los temas que urgen al legislativo y a los senadores, pues obviamente tenemos que presentar o tener dictámenes ya prácticamente formulados. O si interesa, hay temas, ¿no?, que muchas veces por lo que está pasando al interior del país o a nivel nacional o a nivel internacional, hay temas que van a resultar más urgentes que otros. Entonces, con base en esta información y lo que determinen los senadores y en su gran mayoría el grupo mayoritario que tenemos en la comisión o junto con la junta directiva, la junta directiva son los secretarios de la comisión o las secretarias, en este caso en el Senado son 2, y junto con el presidente de la comisión decimos, bueno, estos dictámenes son los prioritarios para este periodo y también, por ejemplo, preparamos esos dictámenes, hacemos toda la labor de investigación que conlleva. Muchas veces estos dictámenes se abren a la opinión de expertos, expertas, científicos, etcétera, es decir, de las personas que son más técnicas todavía que nosotros en los temas en específico, y presentamos la propuesta de orden del día para que se convoque a reunión en un determinado día y fecha que acuerden los senadores. Y bueno, ya se tiene esta reunión, ya sea ordinaria o extraordinaria, ¿no? Ahora, pero por ejemplo, se va a discutir un asunto en la comisión y tú no puedes saber todavía cuál va a ser el sentido de la decisión política que se tome. Pero no te pueden agarrar desprevenido, es decir, tienes que estar preparado con la decisión que tomen. Tú no participas de la decisión política, pero eres la persona responsable de transformar esa decisión política
en un instrumento jurídico que va a ser un proyecto de dictamen. ¿Cómo te preparas para eso cuando no tienes todavía, o sea, cuando no se da todavía el debate legislativo, Violeta? Justo hablando como de esto, que no es lo técnico, de cuál es la labor de los secretarios y las secretarias técnicas, yo pensando en cuál es mi papel, cuál ha sido como el tema, digamos, que ha sido recurrente en el trabajo, me parece que es administrar y gestionar los humores, los egos, las pasiones, las obsesiones, los temas que aman, con los que están casados porque son su historia, porque en sus estados es un tema muy representativo y que tienes que gestionar leyendo a tu comisión cuáles son esos alcances de estas obsesiones, de estos egos, de estas pasiones, ¿no? No solo de los senadores, sino incluso de sus asesores. Y esto te permite, me parece, desarrollar cierto olfato, y me parece que eso también es un tema de las secretarías técnicas, para ir viendo cómo vas a trabajar y cómo vas a lograr estos consensos, y justo que no te pase esto de sorpresa de este tema me cayó de pronto y se cayó en la comisión, ¿no? Justo me parece que es un tema de preparación, de confianza, de crear con los equipos que piensan tan diferente, que piensan de maneras y que incluso para un tema jurídico tienen 20 soluciones distintas. Tener también esta lógica de escuchar, de saber, ¿no?, qué es exactamente lo que les interesa, porque a veces pasa que parece que están interesados en un tema insalvable, pero que si los escuchas, puedes incluso darles una manera en la que queda. Okay. ¿Qué te parece esto? Ah, pues me parece bien, así está muy bien, ¿no? Entonces también creo que tiene que ver con un olfato político también. Claro. Porque eres este chivo expiatorio técnico que no toma las decisiones, pero que tiene que saber hacia dónde se van a ir las decisiones y hacia dónde van a ser viables. Claro, no tienes las decisiones en tus manos porque no dependen de ti, pero sí está dentro de tus posibilidades ofrecer distintas soluciones para que quienes toman la decisión, que van a ser las y los legisladores, puedan verse reflejados en esa propuesta de proyecto de dictamen o de proyecto de resolución que están acordando. Uno de los retos que seguramente tiene una persona que trabaja en las comisiones es entonces lo que ya nos advertía ahorita Hatsiri, que es buscar también construir consensos entre las distintas alternativas. ¿Cuáles son los actores que participan? Porque uno pensaría desde fuera, pues que solo son los diputados, si eres secretario de una comisión de diputados, o las y los senadores en el Senado. Sin embargo, participa una serie de actores muy amplios que incluye desde el Ejecutivo hasta actores externos, sociedad civil, ya nos decías, especialistas, etcétera. ¿Cómo se busca armonizar todas estas distintas opiniones? ¿O al final se resuelve simplemente con la decisión de la mayoría? Marta, sobre este tema. Bueno, ahí justamente retomo lo que decía, que a veces es un poco de psicólogos, y ese es saber escuchar estando en la Secretaría Técnica, porque efectivamente tú escuchas al sector público, a los legisladores, al Ejecutivo, a las organizaciones de la sociedad civil, a los empresarios incluso. Y un poco esta labor, es muy importante tener esta parte ética como muy fuerte y trabajada, porque si bien los legisladores deciden, la obligación de los equipos técnicos siempre es recomendar y pues prever cuáles son las consecuencias. O sea, decir, si este es tu tema, pero de llevarlo aquí, esto podría pasar, ¿no? Y entonces justo también en este conocimiento técnico debemos tener como muy claro, quienes trabajamos en los equipos, pues qué parte sí es de legislación, qué parte es de política pública, qué parte es del diseño institucional y qué parte es de financiamiento, porque si bien el financiamiento y el diseño institucional justo se enmarcan en los instrumentos legislativos, pues no necesariamente todos los temas deben quedar en la ley. Eso es lo que hace muy complejo. Si nosotros analizamos el sistema jurídico mexicano, tenemos un exceso de leyes, una sobreregulación, y a veces hacerlo compatible es complicado. Entonces justo en esta labor ética que tenemos, pues es poner altos y estar como en este
límite y decir, bueno, estos son, no decidimos nosotros, pero sí es nuestra obligación ponerles a los legisladores todo el tema. Y hay una diferencia que es importante. Por ejemplo, en las comisiones del Senado, las comisiones más grandes tienen más o menos 17, 18 legisladores. En la Cámara de Diputados, una comisión tiene hasta 45, 50 legisladores. Entonces, justo lo que decía Violeta en esto de administrar egos y pasiones es muy complicado, pero sí se puede lograr, porque finalmente cuando tú escuchas y le das una solución, se van como todos contentos, pero también uno debe actuar en el límite ético, porque si no también contribuimos a hacer bodrios legislativos que son difíciles de operar. Claro, que no solo es aprobar por aprobar. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos, pues queremos que nos platiquen sobre su experiencia. Ni modo, ya aceptaron venir a Apuntes Parlamentarios y ni modo, les vamos a preguntar sobre su experiencia. ¿Cuáles son las experiencias más complejas, más desafiantes, pero también más gratificantes o quizá las más desagradables que les ha tocado enfrentar en las comisiones legislativas? Y vamos a hablar también de este tema de ser mujer, secretaria técnica de una comisión legislativa en un ambiente tradicionalmente de varones. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Apuntes Parlamentarios. Regresamos. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios. Como usted sabe, en Radio Congreso estamos tratando de entender mejor la vida parlamentaria. Y para entender mejor la vida parlamentaria, invitamos esta mañana a 3 secretarias técnicas de distintas comisiones de las cámaras del Congreso. Está con nosotros Hatsiri Pando, quien es secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República. Está con nosotros también Violeta Roldán, quien es asesora de la presidencia de la Mesa Directiva del Senado y es, ha sido durante 8 años secretaria técnica de la Comisión de Educación del Senado, entre otras responsabilidades como parte del servicio de carrera del Senado de la República. Y también nos acompaña Marta Patricia Carrillo, quien es secretaria técnica de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Así que nos íbamos con una pregunta. Antes del corte nos íbamos con la duda de, 2 cosas que podemos tratar por separado si quieren. La primera, pero a veces está vinculado, creo yo, ¿no? Es la experiencia, yo les decía, más compleja, puede ser también la más desafiante, puede ser la más gratificante, la más simpática, que si quiere, pero también puede ser la más desagradable. Es decir, algo que crean que nos puedan compartir, porque sabemos que guardan muchos secretos en esa historia legislativa que ustedes tienen, pero que nos puedan recordar, que ustedes recuerden en el trabajo en comisiones legislativas. Y el otro tema que yo les quería preguntar, pero que puede estar vinculado con es el ser mujer en un ambiente a veces tan hostil para las mujeres, y que ahora pues ya empieza a ser empieza a reivindicarse el papel de la mujer, empieza a haber, ya hay unidades de género en ambas cámaras, ya empieza a haber normatividad al respecto, pero cuando ustedes entraron eso no existía. Ustedes entraron a trabajar en el Poder Legislativo en una época en la que el ambiente hacia las mujeres era mucho más hostil de lo que todavía puede ser hoy. Platíquenos, ¿quién quiere empezar con sus anécdotas? Hatsiri, vamos. Bueno, pues mi experiencia, que a la vez es excelente, ¿no? Muy positiva por un lado, pero antes de que fuera positiva fue frustrante. Sí. Puedo resumirla en la creación de la Ley General de Cambio Climático. Platícanos. Hace algunos 12 años ya cumple la ley. Pero bueno, en este entonces estamos hablando de 2008, 2010 aproximadamente, pues es un tema, como bien dices, ¿no? Más allá, pues digamos que vivimos otra realidad en el país, y en ese entonces el tema ambiental, que todavía es un tema que no es tan bien recibido y que no muestra tanto interés, ¿no? Por parte de muchos legisladores, pero bueno, ese entonces estaba peor, en un tema ambiental, digamos que no es un tema prioritario. Y en ese entonces también el tema de cambio climático, pues entre que había mucho negacionista del cambio climático y es un tema que no se veía como un tema primordial como otros, ¿no? El energético o el hacendario, etcétera.
Pero bueno, en México como tal, pues ante todos estos riesgos ambientales que tenemos, el aumento de la temperatura, etcétera, no quiero entrar a eso porque me apasiona, pero bueno, ante todos estos riesgos, en ese entonces pues se vio por parte de un liderazgo de un senador en específico que pues había la necesidad de que necesitábamos tener políticas públicas de largo plazo, ¿no? Porque no teníamos una estructura, digamos, obligatoria para las siguientes administraciones públicas que entraran a gobernar al país, ¿no? Entonces empezamos a construir la ley desde cero. En ese entonces a nivel mundial únicamente el Reino Unido tenía una, y la verdad para mí fue una experiencia muy gratificante, pero también un gran reto, porque fue hacer una investigación desde cero, juntarnos con N cantidad de actores, ¿no? De todos los niveles, a nivel nacional, internacional, administración pública, industria, sector social, civil, por supuesto que la UNAM, ¿no? El POLI, diferentes universidades. Pero aquí el problema, y por lo cual fue muy frustrante, es que al ser un tema tan importante y relevante para el país como tal, por la vulnerabilidad a la que estamos expuestos, estos egos políticos y sobre todo los intereses de la industria frenaban el avance, ¿no? Entonces decían, no es necesaria, es inconstitucional, no la necesitamos. Y pasamos más de 2 años, 2 años y medio aproximadamente, negociando y buscando cómo sí pudiera avanzar y cómo sí pudiera salir, pero pues por supuesto que el proceso fue lento, frustrante, porque pues te enfrentabas a todos estos intereses económicos, políticos, porque pues obviamente había un rechazo a que les pusieras límites a las emisiones, que les pusieras regulaciones, incluso por la misma Administración Pública Federal, el decir no queremos tener estas actividades, no es necesario, etcétera, ¿no? Entonces, al final fue muy gratificante porque lo logramos, se publicó en 2012 y bueno, ya ahora forma parte de nuestra legislación mexicana, nacional. México fue un gran ejemplo. Ahora estamos en el reto de la implementación, ¿no? Obviamente que todavía es otra parte, pero bueno, fue de gran enseñanza, fue gratificante, pero también vinculándolo con el tema que comentabas de ser mujer, pues en ese entonces la verdad es que yo me enfrentaba en muchas reuniones al ser la única mujer presente en reuniones, no sé, de más de 20 personas, ¿no? O con toda la administración pública en donde solamente yo era una mujer, o éramos 3, 4 mujeres, y muchas veces por ser mujer, ser joven, pues tu voz no es escuchada, no es entendida. Afortunadamente en ese entonces mi jefe, la verdad es que a mí me dio muchísima confianza, se dejó que yo participara, que yo contribuyera, ¿no? con mi conocimiento, y que obviamente yo también aprendiera de ellos, porque pues yo también puedo aprender también de todas las personas, pero sí, la verdad es que fue un reto muy, muy grande. Bueno, al final lo que dices es que también las secretarias técnicas necesitan además otro en su currículum, otra cualidad, que es estar bien entrenadas para la frustración, porque muchos de los proyectos al que le dedican meses o quizá años, pues terminan muy probablemente en el cajón o en la famosísima congeladora, y donde a lo mejor no salgan nunca, pero al que tú le dedicaste ahí años. Aquí en uno de los episodios anteriores de Apuntes Parlamentarios platicamos con algunos colegas que hicieron o contribuyeron a construir el proyecto de la ley del Congreso, y que es algo largamente debatido, que lleva creo una década discutiéndose la ley del Congreso, y que cuando ya se veía que avanzaba, nada. Y muchas de las reformas eso es lo que tienen. Violeta Rola, platícanos tu experiencia. Híjole, pues la mía es un momento de humildad. A ver. Momentos que nos mantienen humildes. Este es mi meme. A ver. Justo me parece que para mí el tema fue la reforma educativa. La reforma educativa. No solamente se quedó congelada, sino se construyó, se publicó, se medio implementó y se fue en la siguiente legislatura, ¿no? Ok. Echó para atrás en la siguiente legislatura. Pero quizás para mí sí es el proceso más desafiante, más simpático, más educativo, más fuerte en todos los sentidos. Por el momento político, pues fueron las reformas estructurales, venía esta idea del Pacto por México, pero también por cómo el tema educativo es uno de estos engañosos. Es como estos de los niños deben ser felices y las niñas, pero
la moneda del otro lado es un tema hiperpolítico, ¿no? Parece que todo el mundo está de acuerdo, que nos encanta el tema educativo, que México está en el mundo, qué tal, pero tiene un lado que implica negociaciones y que implica presiones y que implica un montón de relaciones difíciles en todo el país, ¿no? En cada entidad federativa el tema del magisterio tiene sus complejidades y su historia, y quizás fue muy educativo, no solamente por el tema en sí, sino justo, ¿no? Por ejemplo, me tocó en 2010, es decir, antes de la reforma educativa, trabajar con cómo empezaba a moverse el tema de que venía una reforma educativa. O sea, todavía desde el gobierno anterior al de Peña estaba como moviéndose el tema, llega 2012 y se cristaliza el tema. En términos muy de la comisión, a mí me pasó algo muy interesante. Tenía un presidente del PAN y un secretario del PRI, del CENTE, y un secretario del PRD, de la CENTE. Entonces era una cosa interesantísima porque la junta directiva tenía posturas muy diferentes, porque fue un tiempo muy complejo, que salió y que trascendió del legislativo, porque se fue hacia las calles, porque fue muy, muy complejo. Obligó al Congreso a sesionar en otro lugar, o sea, tuvo todas las cosas habidas y por haber este proceso, y logramos que en una cosa que era tan compleja políticamente, técnicamente, fuera muy respetuoso. Había mucha confianza, es decir, este tema es un tema político, lo tenemos que entender todos en la comisión. Entonces tenemos de dos: o llevar la guerra de afuera adentro, o saber cuál es el papel de cada uno y la postura de cada uno, y así fue, ¿no? Por supuesto, la parte de la CENTE tenía su postura, y así era, y estaba viendo en la comisión, la postura del CENTE estaba ahí, y así era, es decir, hacia adentro fue muy civilizado, ¿no? Y en esto tuvo que ver mucho esto de la confianza, ¿no? Por ejemplo, el caso de las secretarías técnicas, esto de que no va a haber duendes, no vamos a ver esto de que de noche modifico, esto de, al menos en términos técnicos, tiene que ser impecable. Claro. ¿No? Esto puede garantizarse porque el tema político es un tema que va a atravesar esto de un modo terrible. Y luego, pues bueno, ¿no? Esto que decías un poco de cómo se quedan ahí, cómo estás muy hecho la frustración. Bueno, una legislatura después, 2 legislaturas después, la reforma se modifica por otra, ¿no? Entonces, todo el trabajo, todas esas experiencias se vuelven, y también entiendes eso, que así es, que eso se trata, que es tu aportación en un tiempo, que justamente lo que tienes que hacer es trabajar bien, dar las opciones, ser impecable técnicamente, porque te va a sobrepasar el cambio de las legislaturas, el cambio de las administraciones, y también eso te ayuda a ser muy resiliente, ¿no? en todo lo que haces. Claro, la experiencia que nos cuentas de una reforma tan importante en materia educativa, yo creo que uno de los proyectos más importantes para un gobierno, para el gobierno en turno, que finalmente concluye satisfactoriamente su trámite legislativo, pues uno tendría la esperanza, bueno, esto es un cambio que va quizá tener efectos dentro de 15, 20 años, etcétera, y en la siguiente legislatura muere, ¿no? Es decir... Me mantiene humilde, ¿ves? Exacto, exactamente. Entonces le dedicaste muchísimo tiempo, pero ilustras algo que ya llamábamos la atención, que es el tema de la confianza en los equipos técnicos. Cuando un equipo técnico se involucra políticamente, puede ser muy desgastante y puedes ahí vulnerar la confianza en los documentos que generes, porque entonces cualquier proyecto de dictamen o de cualquier proyecto de resolución o de informe o de opinión, etcétera, que ustedes emitan, pues va a ser visto con sospecha, ¿no? Porque, pues aquí nos van a tratar de meter un gol, porque ya vimos que esta es una secretaría técnica militante que está viendo cómo aprovecha. Y lo que ustedes nos han dicho es, no, las secretarías técnicas lo que buscamos es al contrario, ganarnos la confianza como siendo pulcras en el documento, en el marco normativo, en lo procedimental. ¿Para qué? Pues para que haya confianza en nuestras resoluciones y que nosotros no andemos cargando duendes a nuestra espalda. Muy bien, Marta, tu anécdota. Pues aquí un poco retomando ya,
justo es desmitificar también esta cosa de que solo pueden ocupar las secretarías técnicas las personas que tienen formación en derecho, ¿no? Okay. Porque en realidad, por ejemplo, yo no tengo una formación en derecho, sí en comunicación política y luego economía, Okay. pero no necesariamente. ¿Qué es lo que creo que ha ayudado? Que justamente al llegar al Poder Legislativo, lo que me di cuenta es que teniendo esta conceptualización de las leyes, o sea, que uno no tiene que saberse las leyes o las estructuras, sino que más bien justo cuando tú tienes esta capacidad de abstraer lo que hay en una norma e imaginar cómo se está implementando, eso es un valor que no todo el mundo entiende. Un ejemplo específico lo tengo en 2 leyes, que es la Ley de Tecnología Financiera, la Ley FinTech, y la Ley General de Humanidades, Ciencia y Tecnología e Innovación. ¿Por qué? Porque desde en el origen tuve la oportunidad de participar en la creación de estas 2 propuestas y justamente el imaginar cómo iba a funcionar eso que estaba en la norma y hacerlo de forma esquemática me ayudó mucho en el papel de traducir a los legisladores, a los equipos de asesores, y etcétera. Y esto va pegado con otro tema, que por ejemplo en la Ley de Tecnologías Financieras, pues justamente los abogados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los abogados de Banxico y todo el equipo eran puros hombres, ¿no? Okay. Y entonces un poco lo que decía Hetzi, o sea, te ven y es así como, eres joven, eres mujer, no te escucho. Yo en esta ley estuve, hable y grite y grite. Al final de la ley, cuando se aprueba, yo me quedé sin voz, o sea, estuve todo el tiempo, alzaba la voz porque no me escuchaban, ¿no? Y alzaba, al final logramos los cambios, pero una vez que se aprobó yo creo que me bajó como el estrés y prácticamente me quedé afónica después de la aprobación de esa ley. Entonces justamente también esto pues te da que todo el proceso que tenemos es a veces mucho de sentido común, no es necesariamente, o sea, el conocimiento técnico se puede adquirir, pero cuando tú no intentas como traducirlo y seguir un hilo lógico, entonces cualquier trabajo técnico se te va a hacer muy pesado, porque en realidad hay que seguir como esta lógica. Y en este sentido, desde mi experiencia también creo que trabajar con equipos de mujeres me ha sido como más fácil a veces, porque el nivel de abstracción es distinto. No digo que los hombres no, sí tienen un nivel de abstracción, pero es diferente, piensan diferente. Entonces, nada más para pensar, creo que en un barrido que hicimos en la comisión, veo que, por ejemplo, en el Senado hay solamente 10 secretarias técnicas mujeres en las comisiones. En la Cámara de Diputados, en las comisiones hay 16. Pero ¿cuál es la ventaja? Si nosotros hacemos un barrido, en la Cámara de Diputados de esas 16, varias están en las que se consideran como las comisiones premium o las grandes comisiones, ¿no? Presupuesto, vigilancia, defensa, transparencia, o sea, y eso creo que es un gran avance. Y justo cuando nos acercamos ya a la mirada de cómo trabajan estas comisiones, sí se nota mucho la diferencia de trabajo de las comisiones que son dirigidas por hombres y por mujeres. Tienen una forma de trabajo muy distinta, no digo que sea mejor, pero sí se nota mucho la diferencia. Y en ese sentido, pues creo que ahí dejaría yo mi anécdota. A ver, buenísimo, porque nos han planteado, y estamos ya por terminar nuestro programa del día de hoy, pero no me quiero ir sin preguntarles algo con lo que está vinculado, lo que nos has platicado. A ver, aquí en este programa de Apuntes Parlamentarios hemos tenido a legisladoras con una gran trayectoria. Hemos tenido aquí a Dulce María Sauri, a Patricia Mercado, a Marta Tagle, a Laura Rojas, que son sin duda mujeres que se han convertido en un emblema de la representación política de las mujeres en este país. Pero poco se habla de todo el personal de apoyo que está detrás de estas grandes mujeres, pero también de los grandes hombres, y que a veces también personalidades tan fuertes como las de algunos legisladores que también han estado con nosotros, Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Carlos Ramírez Marín, Eduardo Ramírez, una gran cantidad de legisladores varones que han estado aquí, pero que vemos que su equipo de apoyo, su staff técnico, pues está principalmente integrado por mujeres, y que muchas veces pues no son todavía tan visibles en su actividad pública. Pero yo estoy seguro que así como hemos tenido a ellos,
hemos tenido a personas que sin ser tan visibles tienen un trabajo fundamental en el trabajo parlamentario. Aquí ha estado en Apuntes Parlamentarios, ha estado con nosotros Graciela Báez, ha estado Alisa Chelminsky y otras personas que trabajan en las cámaras y que desde esas posiciones han aportado grandes transformaciones, y estoy seguro que también en el futuro se va a hablar, y lo diremos aquí en Apuntes Parlamentarios, pues han estado también Hatsiri Pando, Violeta Roldán, Marta Patricia Carrillo. ¿Por qué? Pues porque son personas que también le han dedicado gran parte de su vida a la profesionalización de la actividad parlamentaria. Entonces, yo quisiera que concluyéramos y que nos platicaran, pero ¿qué es lo que hace que les entusiasme tanto, les apasiona el trabajo legislativo? ¿Por qué están aquí teniendo las tres una trayectoria que les permitiría estar sin lugar a dudas en el ejecutivo, en el sector privado, en la academia, etcétera? ¿Qué es lo apasionante del poder legislativo que las tiene haciendo una carrera de servicio en el poder legislativo? Hatsiri Pando. Pues yo en principio la verdad es que sí intenté 2-3 veces de salir, ¿no? De irme, y de hecho me fui a otras áreas a trabajar a pues no sé, organizaciones internacionales, sobre todo por mi tema. Yo la verdad es que soy una apasionada de los temas ambientales, pero también de la política y del legislativo. Okay. Y la verdad es que me vuelve a llamar el legislativo de una u otra manera. Sigo regresando. Y la verdad que mucho ha sido gracias a la confianza, ¿no? Y a la recomendación que han conocido en mi trabajo ciertos legisladores o legisladoras y me han recomendado con quienes llegan, ¿no? A las nuevas legislaturas. Y sobre todo porque también es muy difícil, como comentábamos, conjuntar toda esta parte. La parte legislativa, saber todo este conocimiento técnico y además saber de tu tema. Y sobre todo en el tema ambiental, la verdad es que no hay mucha gente que sepa y que le guste este tema y además que tenga la experiencia legislativa, ¿no? Entonces, exacto, porque hay muchas personas expertas en temas medioambientales, así es, pero no necesariamente en la parte legislativa. Exactamente, y eso es difícil conjuntar, y entonces, por supuesto que también tu trabajo te avala y tu trabajo es que es el que te recomienda, ¿no? Más allá de que yo tenga un interés o no político, que la verdad es que no ha sido así, tampoco soy militante, pero la verdad es que pues mis jefes han estado, por supuesto, relacionados con temas políticos y ellos son los políticos, pero pues tu tema es el que te recomienda y yo aquí sigo trabajando y la verdad es que me encanta, me fascina, me gusta formar parte o ser parte de estas políticas públicas que puedan ayudar a las generaciones presentes y a las futuras, pero sobre todo que podamos incidir un poco en mejorar todo lo que estamos viviendo y la realidad que estamos enfrentando en el país, ¿no? Y la verdad aquí en el legislativo he encontrado ese camino, esa vía, para bien o para mal, pues muchas veces no avanza, ¿no? No podemos frenar a lo mejor errores o hacer los cambios que quisiéramos tan ambiciosos, pero sí se puede. Muchísimas gracias, Hatsiri. Violeta Roldán. Yo quisiera unir la pregunta que quedó en el aire pasada, que es como el tema de género, con mi pasión por estar aquí. Justo como decías, cuando yo llegué éramos 3 secretarias técnicas, ¿no? Y era el tiempo en el que había 80 comisiones, ¿no? En el tiempo de Bush había comisión del patito, ¿no? Y ver la transición sí es muy satisfactorio, aunque no termina de ser tampoco, o sea, no estamos en la plenitud, ¿no? El análisis hoy todavía se queda en la paridad de género, que por supuesto es un tema, que es una gran victoria, que es todo el tema, sí, ¿no? de reconocimiento y de estudio, pero quizás las capas de abajo todavía siguen muy duras, ¿no? Justo este tema de hoy hay 48 comisiones ordinarias, 30 presididas por mujeres y solo hay 12 secretarias técnicas. O sea, 75% son hombres y las mujeres siguen eligiendo trabajar con hombres. Las senadoras presidentas siguen eligiendo trabajar con hombres. Y si te vas todavía más abajo, ¿no? Las áreas de parlamentarios, las áreas de administrativas, todavía hay un tema importante, ¿no? Y a mí quizás por esta lógica me parece todavía mi trinchera.
Y me gusta justo ser este lugar de resistencia para las mujeres, de sí se puede, sí también estos lugares son para ocuparlos. No solamente son los lugares de ser senadoras y diputadas, sino escribir decretos de ley. O sea, leer algo que tú escribiste en la Constitución es una satisfacción que, híjole, es padrísima, ¿no? Y también decir, sí puedes. Y claro que tienes que levantar la voz, y claro que tienes que estar ahí, porque puedes incidir. Y digo, un mentor me decía, el que tiene la pluma tiene el poder. Y en el Congreso, en general, las secretarías técnicas son esa pluma, y también las mujeres podemos ejercer el poder en esa pluma, que es el del Poder Legislativo, y es un gran lugar para hacerlo también. Excelente reflexión, estimada Violeta. Marta. Sí, justo aquí abonando, pues para mí personalmente es un reto porque es un aprendizaje constante. O sea, el Poder Legislativo no te permite que te atrases, porque justamente, aunque el proceso legislativo es lento, los temas avanzan tan rápido y la realidad es tan abrumadora que en realidad tienes que estar estudiando constantemente, y eso te implica pues tener una capacidad de resolución de problemas, no solo sociales, sino jurídicos, y también pues eso que se está haciendo es un impacto de largo alcance. Y ahí un poco yo apoyo lo que dice Violeta, en que también este es un nicho en donde lo técnico se aprecia como no se aprecia a veces en otras áreas del sector público, y eso es muy, muy importante para mí porque efectivamente, bueno, a mí me gusta la parte técnica, y en otros nichos a veces no se valora porque quieren que seas militante o te meten a cosas que no, y aquí un poco es este techo de esto es lo que sé hacer, esto es lo que me gusta, y no tengo que meterme en decisiones que no son mías porque no soy la parte política, soy la parte técnica. Y bueno, ahí nada más como en este espacio de que creo que también entre mujeres, pues como que nos apoyamos. En mi caso, en la experiencia del Senado, casi todo el tiempo estuve trabajando, conviviendo con hombres, y ahora en el equipo de la comisión somos casi puras mujeres, ¿no? Son minoría hombres, por eso insisto en que sí es diferente, y pues creo que podemos hacer más desde el legislativo. Muchísimas gracias, Marta. Sin duda bien importantes las reflexiones que nos comparten, porque lo que nos han dicho es esto que con lo que yo me quedaría en esta reflexión final, porque decía Violeta, bueno, es que me ha tocado ver esta transformación, y yo pensaba, es que a lo mejor ellas a veces no se dan cuenta que ellas han hecho esta transformación. Estas secretarias técnicas que hoy están con nosotros son parte de este cambio del Poder Legislativo. Es decir, no solo son testigos de lo que está cambiando, ellas están cambiando el Poder Legislativo. Y si hoy tenemos un Poder Legislativo más profesional, es gracias a este tipo de perfiles que se están especializando, que se apasionan por el legislativo, y que ahorita antes de que entráramos al aire estábamos platicando sobre, oye, ¿dónde me puedo especializar? ¿Qué hago? Y este curso y estos lugares donde estudiar y tal libro, etcétera. ¿Por qué? Pues porque les apasiona el legislativo. Y entonces cuando una niña o un niño ve la pasión con la que ustedes desempeñan su trabajo, y sobre todo ven esta posibilidad de algo que decía Violeta en esta intervención final, de que ver que su trabajo se puede ver reflejado, lo que tú escribiste en la Constitución, yo creo que no puede haber una satisfacción más grande que esté en el texto, en un texto que puede transformar realidades y transformar vidas. Así que es un privilegio para Apuntes Parlamentarios tenerlas a ustedes en este programa, y para el público que seguramente se quiere saber de ustedes y seguir escuchándolas, saber de sus opiniones, saber de cambio climático, qué tiene que ver con mi vida, porque a veces me quejo del clima, pero no entiendo qué tiene que ver con el cambio climático, cómo puedo transformar. ¿Cómo pueden seguirlas en sus redes o sus opiniones? Hatsiri Pando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Estoy en Twitter como Hatspando, con J-A-T-Z Pando, porque es un nombre tarasco, entonces está medio complicado, pero bueno. Y en Instagram igual, Hatspando también. Muchísimas gracias Hatsiri, por haber estado con nosotros. Violeta Roldán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo estoy como @violentita. Violentita, pero no es violentita. Un poquito. A ver. @violentita con doble T. Violeta con doble T. Violentita, las primeras dobles T's. Y también en Instagram, Violeta Roldán con doble T Violeta. Quiero aclarar que
son sus cuentas individuales, no institucionales, no hablan a nombre del Senado, de diputados ni de las comisiones, sino que son como ejerciendo sus libertades individuales. Marta. Sí, yo estoy en Twitter como @Marta con THCN. Marta THCN. Muchísimas gracias, Marta Patricia Carrillo, secretaria técnica de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Gracias por haber estado con nosotros. Violeta Roldán, asesora de la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República. Hatsiri Pando, secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República. Muchísimas gracias y sobre todo gracias a usted que nos escucha. Le agradecemos a la producción Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán, en el servicio social a Ajax García. Nos vemos la próxima.